Hola amigos, pues aquí seguimos. Esta es la parte 2 de cómo es que sucedió. Entonces nos quedamos en qué tanto tiempo le dedicamos a que nuestro espíritu prospere y trascienda, ¿no? En eso nos quedamos. Ahí déjenme peinar. Bueno, entonces vamos a seguir con la lectura. Dice, gracias al trabajo cultural, a las vivencias con los pueblos y culturas indígenas, y desde luego a maestros que me enseñaron a ver, sentir y comprender lo que la colonización no me permitía percibir de mí mismo y de mi realidad, encontré a la Toltecayotl. Tuve que vencer 5 siglos de ideología colonial, de mentiras infames y dolosas verdades a medias. Descubrí entonces una increíble civilización que alcanzó grandes y profundos niveles de conocimiento a partir de una visión muy avanzada de la vida, el universo y su trascendencia en el plano espiritual, donde el ser humano recibe la misión de colaborar con las fuerzas rectoras del universo para mantener el equilibrio y la armonía. ¿Ya vieron para qué estamos aquí? ¿Mm? Una civilización con objetivos muy elevados, en donde la ciencia y la espiritualidad se unen como un par de opuestos complementarios para impulsar y trascender la vida, tanto en el plano personal, familiar y comunitario. Y aquí viene el punto. ¿Cómo fue posible que se perdiera la continuidad cultural de más de 7 milenios y medio en tan solo 5 siglos? ¿Qué fue lo que sucedió? Que perdimos el camino que durante siglos nuestros venerables maestros nos enseñaron, el cual nos llevó a lograr el más alto nivel de bienestar humano para toda la población en la historia de la humanidad. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Que llegamos a estar en las miserables condiciones en que hoy vivimos. ¿Cómo es que se perdió tanta sabiduría colectiva, organización social y conciencia espiritual? Fue gracias a las lecturas de visionarios como Guillermo Bonfil, Lauret Sejourné, Rubén Bonifaz Nuño, y de una relectura crítica y analítica a las fuentes históricas y los historiadores hispanistas del sistema neocolonial, que empecé a descubrir la extraordinaria grandeza de nuestro glorioso pasado. Entendí el perverso proceso al que han sometido al pueblo para que pierda su memoria histórica y su identidad cultural y que quede indefenso, amnésico y dócil para cualquier injusticia y explotación, como vemos, ¿verdad? Con tanta gente, pero principalmente con toda esa gente que sabemos que está siendo engañada y manipulada, ¿no? O sea, de nuestro pueblo, porque una cosa son los criollos, los enemigos, ellos pues de por sí están engañados, pero aparte lo hacen a propósito, ¿no? Pero nuestro pueblo, por ejemplo, nuestros jóvenes, ¿no? Esos que conocemos como encapuchados o de ese tipo, ¿no? Y pues se pueden ser usados muy fácilmente, ¿no? Dice, a lo largo de estos años he tratado de encontrar la respuesta a partir de la investigación y reflexión crítica y analítica, dejando atrás la leyenda negra de España y el lugar común
de que los españoles fueron los culpables, sin menoscabo del innegable holocausto, claro. O sea, él no, o sea, no se quita todo el holocausto. Ese sí fue realmente un holocausto, porque el holocausto que se hizo en Israel fue gravísimo, pero el de nosotros fue 5 veces más gravísimo, más muertos. Y el epistemicidio criminal que la corona española y algunos españoles hicieron en el virreinato de la Nueva España, que eso no tiene perdón ni olvido, porque la verdad tienen su parte de su culpa. O sea, no estamos haciendo a un lado eso, ¿no? Pero pues tampoco podemos echarle el 100% la culpa a ellos, ¿no? Porque pues si nosotros no queremos, pues no lo hacemos, ¿no? Por decir algo. Pero también debemos tomar en cuenta que a partir de 1821 se continuó con el mismo ejercicio del poder por la oligarquía criolla. La oligarquía criolla. En esencia, nada cambió en los últimos 2 siglos del neocolonialismo, o como el presidente les dice, neoliberalismo. En su país, lo mismo que se empezó a hacer en 1519 y se mantuvo y se ha mantenido aún, a pesar de que pues el presidente y todo viene, o sea, a pesar de que ya empezó una transformación, todavía vemos, ¿no? Todavía vemos cierto grado, ¿no? Que todavía lo vemos en cierto grado, principalmente en los estados, ¿no? Que son pues ¿cómo se llama? La opositores, ¿no? A pesar de que Hernán Cortés y Malinche murieron, además de que la corona española desapareció, pues por eso yo no sé a qué se fueron a quejar a estos cuates que fueron a quejarse y acusar al presidente con los reyes españoles, porque pues, la corona española prácticamente desapareció, ya no es lo mismo, ¿no? Además, pues aquí no es monarquía, ¿no? Y no dependemos de ellos. Y ha sido en los 2 últimos siglos un triste remedio de lo que en su día fue. Dice, me siento comprometido a investigar y reflexionar sobre este importante tema. Por ahora comparto un primer avance en el entendido de que son las primeras reflexiones de lo que deberá ser un trabajo más profundo y compartido con los comprometidos. Hasta ahora, por lo menos, encuentro 7 causas muy importantes que influyeron en el proceso de colonización y retroceso cultural. Porque si con Porfirio Díaz empezó, lo vimos, ¿no? En la lectura de México Bárbaro, como por culpa de él pues retrocedimos muchos siglos, o sea, mucho tiempo, muchos años, ¿no? Bien anticuados. Retroceso cultural, la degradación social, la pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural de nuestros pueblos. Estas causas generales, concatenadas con causas específicas de carácter regional, propiciaron el que hayamos perdido la sabiduría, claridad y fuerza de nuestra civilización madre. El investigar y conocer los orígenes de nuestros problemas de orden cultural nos permitirá encontrar las soluciones requeridas para erradicar los males, porque eso es lo que queremos, ¿no? Erradicar los males, y que esta transformación que se está dando pues realmente cumpla su objetivo, ¿no? Pero para esto algo esencial es la autocrítica, algo que, o sea, ay, espérenme, es que se levanta polvito de las cascaritas. Dice, algo que tenemos que hacer es como civilización, como sociedades, autocrítica. Sabemos que la oposición pues no le gusta, ¿no? No hace autocrítica,
pero pues también todos como pueblo, juntos tenemos que hacerlo. Es esencial hacer esa autocrítica para conocer las causas. Vamos a comenzar por enumerarlas y luego tratar de describirlas, más lo que se vayan añadiendo, ¿no? Porque cuando empieza uno a estudiar estos temas, pues salen más, y salen más, y salen más detallitos, ¿no? Número 1. Antes de la invasión, la transgresión filosófica y religiosa de la Toltecayot en el periodo posclásico, o sea, en el tiempo de los mexicas. Ellos transgredieron la filosofía, no religiosa, es que es espiritual, aquí está mal, de la toltequidad, porque no es religión, porque no es como tal la religión como la conocemos ahora, ¿no? Vamos a ponerle espiritualidad, transgresión filosófica y espiritual, es la palabra, de la Toltecayot en el periodo posclásico, o sea, con los mexicas, no aztecas, mexicas, que transgredieron toda esta sabiduría. Y eso pues está en la historia. Número 2. Después de la invasión, olvidar y no defender la práctica comunitaria, familiar y personal de las bases culturales de la toltequidad. Se fue perdiendo, ¿no? Se fue olvidando, como ahora que quieren ser modernos los jóvenes, por ejemplo, y ya me voy a los 16 años y adiós, y los papás los corren. Pues eso, vamos, es parte ya no es parte de la cultura, ¿no? Y después vamos a ver por qué, amigos, porque era muy diferente como se manejaba antes. No es que no se independizaran, sí se independizaban, pero era de una manera diferente y sin dejar de ver por la familia, como tal, ¿no? Como familia. Las autoridades surgidas del estado suyuano ante la invasión, para mantener su poder ilegítimo, se aliaron a los extranjeros invasores. Esto lo vamos a ver cada uno de estos puntos, pero obviamente muchos no quisieron quisieron mantener su poder y pues se aliaron al enemigo, ¿no? Por eso es que ahora vemos hermanos contra hermanos, ¿no? O sea, como dicen que esa leyenda famosa del cangrejo, ¿no? Que el famoso, ¿no? De que el mismo mexicano no se deja prosperar, o sea, es envidioso, o sea, es una tendencia, ¿no? De aquellos tiempos, como una herencia, una maldición que hay que romper. Número 4. Las autoridades y los líderes de opinión abrazaron la cultura, lengua y aquí sí religión del invasor para mantener su estatus y posición social. Aquí sí se puede aplicar religión porque ellos sí traían una religión, ¿no? 5. El mal uso y el abuso que se hizo de la milenaria herencia cultural del pueblo por el absoluto respeto y la estricta obediencia a las autoridades civiles y religiosas, ¿no? O sea, el mal uso. Número 6. Gran parte de los pueblos asumieron la modernidad como proyecto propio y aceptaron su rol de colonizador colonizado. Rol de colonizador colonizado es así como fue colonizado nuestro pueblo. Al ser colonizado, después ellos colonizan o suprimen a sus mismos hermanos. Por eso, ¿se acuerdan del libro de México Bárbaro? Como los mismos yucatecos esclavizaban a sus mismos, ¿cómo se llama? De sus mismos pueblos, ¿no? Mismos yucatecos. A sus mismos se les llaman paisanos, ¿no? O sea, los mismos paisanos del mismo país o del mismo estado, porque se convirtieron en colonizadores también, ¿no? ¿Se acuerdan de
que algunos sí eran extranjeros, pero muchos no. Muchos eran de los reyes del Enequén, eran mismos de Yucatán. Simplemente Porfirio Díaz, digo, era mestizo, ¿no? Pero al final de cuentas él oprimió a su propio pueblo. Ajá, o sea, al ser colonizado, pues se colonizó y esclavizó a su mismo pueblo. Se convirtió en el mismo opresor, ¿no? Que lo oprimió. O sea, hablo en general, ¿no? Número 7. Empezó una lucha fratricida para lograr posicionarse a cualquier precio en la nueva sociedad colonial y posteriormente neocolonial, perdiéndose el valor sagrado de la vida y la cultura comunitaria, que era lo que pues querían destruir los antiguos gobiernos, ¿no? ¿Cómo vivir en un pueblo? ¿Cómo vivir cómo comer cacao? No, pues hay que comprar el chocolate ya hecho, ¿no? ¿Cómo comer naranjas? Mejor hay que comprar el jugo procesado y con químicos y azuquita, ¿no? Entonces vamos a empezar explicando el punto número 1. Antes de la invasión, la transgresión filosófica y espiritual de la Toltecayot en el periodo posclásico. Vamos a ver. El mito de la partida de Quetzalcóatl nos habla de que después de vivir largo tiempo en el Anáhuac, el conocimiento envejeció. Ya saben que Quetzalcóatl es el símbolo del conocimiento, de la enseñanza, de la sabiduría, del equilibrio, todo lo que les he dicho siempre, ¿no? Entonces se supone que después de vivir un largo tiempo, ese conocimiento envejeció y desapareció en una estrategia concertada desde Nicaragua hasta el norte de Estados Unidos, en que hubo una decadencia general, dejando la promesa de la restauración o regreso de Quetzalcóatl, ¿sí? Porque había una profecía de que sí se fue, pero prometió que iba a regresar, como el Mesías judío, ¿no? Se fue y prometió regresar y los judíos lo están esperando. Los judíos ortodoxos y ultraortodoxos y los reformistas liberales, todos ellos lo están esperando. Pero los netzaritas pues ya regresó, porque es el Mesías Yeshua, que Roma le puso Jesús, ¿verdad? Pero su nombre pues sabemos que era judío, no era griego ni era romano, no. Jesús no es un nombre judío, ¿no? Sino Yeshua, porque además ese sí tiene significado. Jesús, pues quién sabe qué significa, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, lo mismo, el regreso, la promesa del regreso de Quetzalcóatl, es decir, el arquetipo cultural y símbolo de la sabiduría y la espiritualidad, y va a regresar. ¿Por qué? Aquí explico algo. Yo creo que más adelante viene, pero más bien creo que viene en otro de sus libros, pero quiero explicar aquí que para los viejos abuelos, pues las eras son como la leyenda de los soles, ¿no? Son como cíclicos. Entonces ya empezamos lo que es el quinto sol, que después los mexicas dijeron, no, nosotros somos los hijos del sol y vamos a mantener al sol vivo y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, no, eso es otro rollo. El chiste es que son cíclicos, son eras que van cíclicamente. Entonces termina 1, 2, 3, y la cuarta, por ejemplo, es la de Quetzalcóatl, de la sabiduría, de la apertura de la conciencia y todo, ¿no? Y pues resulta que acabó su tiempo. Por eso es que sabían que había acabado su tiempo, cuando dijeron, pues ya es tiempo de mermar y que venga pues el que sigue, ¿no? Es tiempo de que estos invasores florezcan, ¿no? Fue lo que según le dijeron a Cuitláhuac y ¿cómo se llama?
Cuauhtémoc, que les dijeron, pues es los sabios, es que ya por más que luchemos, nosotros ya es tiempo de que nos apaguemos y que ellos crezcan. Pero también ellos van a tener un tiempo de final, que en este tiempo se cumple esa profecía de los 500 años que tenían que pasar, o varias profecías se han cumplido, ¿no? O sea, los 70 años, porque 70 años también son proféticos, incluso bíblicos, ¿no? Por ejemplo, en Israel apenas se celebraron los 70 años de, pues, que se cumplió una generación como pueblo instituido, y es algo profético. Para nosotros esos 70 años significa que terminamos de un periodo de opresión de 36 años, no, 34 años con Porfirio y 36 de neoliberalismo, ¿no? Quedan 70. También, curiosamente, ¿no? Curiosamente o proféticamente, como quisieran llamarle. Entonces, también se cumplen 200 años, ¿verdad? El próximo año ¿no? De independencia, se cumplen 500 años de la conquista, ¿no? O sea, puros años proféticos, estamos en tiempos proféticos. Entonces, ¿cómo se llama? No es cualquier cosa lo que está sucediendo ahora. Por eso es que vemos una oposición histérica, enojada. ¿Por qué? Porque inconscientemente en su ADN saben que se les acabó el tiempo. No lo reconocen y no lo van a reconocer. Pero así como se acabó el tiempo del mexica por haber transgredido la filosofía, la sabiduría y la espiritualidad enseñada por Quetzalcóatl, por esa filosofía del equilibrio, porque ellos también le dieron más importancia a lo material. El mexica era más materialista, pero aún así no tan materialista como el europeo, ¿no? O sea, todavía no llegaba a esos grados, pero ya iba para allá. Entonces, aquí la buena noticia, amigos, es que su tiempo de ellos, marcado por 500 años, se acabó. Se acabó. O sea, cada vez, sí, están brincando, están histéricos, están desquiciados, porque esa locura que traen los va o volver locos, o se van a enfermar, o no sé qué les va a pasar. Muchos van a estar en la cárcel, que es lo que estamos viendo. Por eso yo, la verdad, nada más veo lo que sucede y digo, pues es que ya era el tiempo, es el tiempo en que va a pasar todo esto. La profecía que decía, llegará, ¿no? El gobernador más querido, bueno, lo estoy parafraseando, ¿sí? Y va a llegar el momento, le dijeron eso a Hernán Cortés, en que dice, tú no vas a disfrutar de lo robado, y ahora le patitas para la calle, contigo y con toda tu descendencia. Y así como quemaste a nuestro Tlatuani, a Cuauhtémoc, así también arderás tu recuerdo y todo se va a hacer quemado y vas a perder todo. Y la verdad, amigos, sí o no, es lo que estamos viendo. El presidente está haciendo lo posible porque todo se ha devuelto, que ellos devuelvan lo robado, porque eso dice la profecía, que ellos no iban a disfrutar de eso, ¿sí? Y nunca disfrutaron porque cuánta seguridad tenían, cuánto miedo tenían. Ese era su miedo, porque habían usurpado el poder. Entonces, la verdad, no tenemos ni por qué enojarnos con ellos, ni por qué decir, ay, cuando se van, no, se van a ir. Nada más que sí tenemos que esperar que esta ola de odio va a crecer hasta el grado en que ya o explotan, o se van, o abandonan el país, o los encarcelan, o se petatean, o no sé qué les va a pasar, pero se va a acabar.
porque ya se acabó el tiempo. No es, y les voy a decir algo bien claro y quiero que lo tengan bien clarito. No es que el presidente haya amanecido un día de que, ay, voy a generar una cuarta transformación, me la voy a sacar de la manga y se me ocurrió. Hay personas que traen un propósito, todos traemos un propósito en la vida, todos, todos, no malentendamos esto, todos. Pero hay personas que traen un propósito más grande o más así a nivel presidente, en pocas palabras, ¿no? Entonces, si se han leído ustedes las escrituras, al maestro Yeshua, al maestro judío, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra, como no era su tiempo, no le podían hacer nada porque no le encontraban nada. O sea, no había nada que podían hacer en contra de él porque él tenía como del presidente sus antecedentes limpios, ¿no? Entonces, sobre eso no te pueden hacer, la vida no te puede cobrar nada malo, entonces no le pueden hacer nada. Entonces, él vino a cumplir un propósito, ¿no? Las profecías aparentemente lo señalan, pero pues obviamente somos parte de, estamos aquí y somos parte de, o sea, él no amaneció con de que, ay, se me ocurrió hacer no, él fue preparado en toda su vida para esto, es lo que él ha dicho, ¿no? Tengo que ir a comparecer, a hablar ante un jurado, pues no es la primera vez. Él ha sido capacitado para todo lo que está haciendo. Tiene la fortaleza, tiene el carácter, tiene lo necesario para hacer lo que está haciendo. Y entonces no tenemos que preocuparnos que quién va a seguir después de él y que quién sabe qué, estarnos preocupando, no. ¿Saben por qué? Porque como estamos ante un cambio a nivel universo, ahora sí como dicen algunos nivel Dios, pero este es nivel universo, nadie, y aunque se enojen los opositores, nadie va a poder contra el creador, contra el mismo universo. ¿Quién puede contra un terremoto? ¿Quién puede contra un tsunami? ¿Quién puede contra un tornado? ¿Quién puede? Bueno, nuestros ancestros podían, porque tenían ese conocimiento, ese contacto con el universo al grado de que podían evitarlos, no provocarlos para matar, no. Podían evitarlos, podían lidiar con ellos porque tenían ese grado de pureza. Sí, porque tampoco es cualquiera, ¿no? Estaban preparados, estaban capacitados. Ajá. Tenían muchísima sabiduría, amigos. Eso por hablando del espíritu, de crecer el espíritu, conectarse con el universo, recibes mucha sabiduría. Entonces, él no está aquí por casualidad, él no está aquí porque pues se le ocurrió, tú tampoco estás aquí porque nada más porque sí, yo tampoco. Todos tenemos un propósito y somos una pieza clave en este cambio. Y los niños que van a nacer pues también traen su propósito, ¿no? Todos tenemos un propósito. Porque nosotros somos parte de la tierra. O sea, no es como ahora la modernidad o ellos lo enseñan de que, ay, la tierra me pertenece, yo hago lo que quiera y la exploto, le saco todo, le saco todas las riquezas, la dejo toda vacía. No. Al revés, nosotros somos parte de la naturaleza de este mundo y tenemos la obligación de cuidarla, de respetarla, porque somos parte de, no somos dueños de. Entonces, nosotros ni nadie va a poder contra los designios de el universo, de sus tiempos, de este universo que forma parte de otros universos con muchos más mundos. No, nada más este es el único y eso pues muchos ya lo saben.
todo tiene que seguir un plan más grande, ¿no? Un plan grande, un plan maestro. Ay, otra vez estoy oscura, ¿no? Entonces, no debemos preocuparnos, debemos confiar, nada más que sí tenemos que estar conscientes de que en un cambio y que empieza, que esta era inició, ¿saben cuándo? En el 2012, cuando decían que se iba a acabar el mundo porque se acababa la estela maya. Era la última fecha de la estela maya. No, lo que pasa es que se acababa esa era para iniciar otra, ¿no? Pero como muchos códices fueron destruidos, muchas estelas fueron destruidas, pues obviamente tenemos la información incompleta. Pero pues se sabe que no era fin del mundo, porque no se acabó el mundo, ¿o sí? Yo no, yo todavía lo veo. Pero se acabó la era. Y entramos a la era del famoso regreso de Quetzalcóatl, al regreso de la sabiduría, al regreso de la apertura de conciencia, al regreso de que vamos a entender que tenemos que alimentarnos energéticamente, tenemos que alimentar nuestra energía y usarla positivamente, porque obviamente también esa energía se puede usar para amar, pero definitivamente no trae buenas consecuencias, no trae buenos resultados, porque por ejemplo, se supone, como dice aquí, que el conocimiento, ¿no? La sabiduría envejeció, pues simplemente fue que acabó una era, ¿no? O sea, de hecho duró mucho porque precisamente se seguían muchas reglas, o sea, esa sabiduría hizo que se viviera, que durara mucho más tiempo ese propósito, pero al final de cuentas pues tenía que pasar, ¿no? Pero fue un tiempo muy próspero y muy bueno para la humanidad. Entonces, pues imagínense, 500 años solamente duró, o sea, de 7 millones de años que va a 500 años, nada, pero como rompieron todas las reglas estos amigos de lo ajeno, digo, estos, la oposición o estos enemigos, rompiendo toda regla posible, pues obviamente pues toda acción tiene una reacción y su final se acercó muy rápido. Eso no dura mucho tiempo. Vivir una vida así como ellos, de engañar, mentir, robar, matar, destruir, engañar, arrebatarle a la gente, esclavizar al prójimo, romper todas esas reglas, no, eso no da larga vida, ¿no? Como los mandamientos. No dan hay que obedecer las reglas de la vida, del universo, marcadas en muchas filosofías espirituales, o si quieren que también las han tomado las religiones, algunas. Pero hablando de cuestión espiritual, pues son reglas, son leyes que ni tú, ni yo, ni nadie va a poder contra ellas. Al final de cuentas van a vencer porque son bases con las que se creó el universo. Y pues nadie puede contra eso, nadie puede contra los designios, ¿no? Divinos, o sea. Entonces, bueno. En el periodo posclásico, del 850 a 1521, Alfredo López Austin afirma que algunas culturas trataron infructuosamente de rehacer la hegemonía lograda por los toltecas en todo el Semanáhuac en el periodo clásico. O sea, quisieron recuperar toda la sabiduría que habían dejado los toltecas, pero ya los mexicas ya la habían torcido demasiado. O sea, fíjense, quitaron la dualidad Tlaloc, Quetzalcóatl, y pusieron a Tlaloc Huitzilopochtli. Quetzalcóatl es el símbolo de la sabiduría, ¿no? De la enseñanza, del conocimiento, del equilibrio. Y Huitzilopochtli ese es una deidad, ese sí era pues una situación diferente,
que significaba ¿cómo se llama? Vamos, todo por la fuerza, ¿no? Dice, entonces pues obviamente cambiaron el camino, cambiaron el propósito. Tlaloc se mantuvo, porque es el agua, no Dios del agua, es la vida, era el símbolo de la vida, ¿no? El agua que da vida. Y Quetzalcóatl pues se asemejaba al fuego, o sea, pues, el conocimiento, la sabiduría, el equilibrio. Y dice, bueno, ellos quisieron rehacer toda la sabiduría tolteca, pero ¿qué creen? Que la quisieron rehacer por medio de las armas. Empezaron a meter armas. Se crearon señoríos, discusiones y guerras, porque obviamente ya habían perdido los principios, ¿no? El investigador a esta degradación le llama el Imperio Suyuano. Del año 850 aproximadamente al año 1440, en que toma el poder Moctezuma Ilhuicamina, podemos apreciar un lógico decaimiento cultural ante la partida o ausencia de los venerables maestros y la destrucción de casi todos los centros de conocimiento llamados ahora zonas arqueológicas del periodo clásico. La condición humana es la imperfección y la inercia de la materia. Esto hizo que poco a poco se fuera decayendo en la práctica comunitaria, familiar y personal los valores y principios de la Toltecayot. Al perderse los valores y principios y sabiduría de la Toltecayot, pues obviamente la tendencia del ser humano en esos tiempos y ahora, la tendencia es a la imperfección, porque no somos perfectos, ¿verdad? Y a inclinarse a la materia, a lo material. Es la consecuencia de dejar las leyes a un lado, las leyes espirituales. Pues la balanza se carga más para lo material y para la imperfección, y conforme tú subes la balanza a lo espiritual, ¿no? O sea, se equilibra, incluso hasta puedes sobresalir más lo espiritual, pero debe haber un equilibrio, ¿no? Pero al tener un equilibrio obtienes más sabiduría. Entonces todo eso se perdió con el simple hecho de bajar a Quetzalcóatl y poner a Huitzilopochtli, que es pues la fuerza más bien ya material, ¿no? Entonces, obviamente con el tiempo se van perdiendo, si se dejan de practicar los valores, pues ¿qué pasa? Se va degradando, ¿no? Una sociedad. Entonces, eso causó la caída de Tenochtitlan, porque como rompieron y transgredieron las reglas de Quetzalcóatl, siguiendo las de Huitzilopochtli, que es más de la voluntad, es un símbolo filosófico de la voluntad, pero por medio más material, más de la voluntad, más material, más diferente, ¿no? Entonces, porque miren, los mexicas venían del norte, fueron de los últimos pueblos en llegar aquí a Tenochtitlan, bueno, a este valle, ¿no? Eran del desierto, ellos tenían otro tipo de vida. Los toltecas y toda la sabiduría que había, pues eran maestros, se dedicaban al estudio, tenían más organización. Pues obviamente alguien que vive en el desierto,
pues vive una vida más ruda, o sea, están acostumbrados a más, incluso agresividad, ¿no? A pelear por el territorio y cosas así. Por eso ellos sí traían todo eso. No tanto como lo marca la historia, ojo, no tanto, porque la verdad sí le exageraron los españoles, empezando con Hernán Cortés. Entonces, simplemente al bajar a Quetzalcóatl la importancia, pues ya más o menos aprendieron un poco, pero pues ellos ya querían hacer su American Express, ya querían todo más materialito. Bueno, ellos ya traían otro concepto de vida, ¿no? Pero medio se salpicaron con la sabiduría de la Tolteca y por eso duraron un poco más. Pero al final de cuentas, eso causó la caída, ¿no? Y como les digo, pareciera un paralelo de la historia de Israel. ¿Qué pasa cuando en las escrituras bíblicas? ¿Qué pasa que dice que siempre le decían al pueblo de Israel, siempre que se alejan o que rompen las reglas que a ellos le llaman pecado, ¿no? De romper las reglas, los estatutos, siempre mandaban profetas y todo eso de que alíneate y vuélvete a mis caminos, shalala, y sigue las leyes, porque si no te va a caer la voladora y así te va a caer el chahuiscle y todo. Bueno, pues ya ven que siempre que se alejaban o siempre que se aleja el pueblo, les venía una invasión y por eso pues fue que cayeron en el reino cuando se divide el reino del norte y el reino del sur, y porque Salomón pues la regó y no le quitaron el trono sino a su hijo. Entonces se divide el pueblo de Israel en el pueblo del reino del norte, del sur, y el del norte pues se empieza a alejar pues ya no están junto al templo porque los alejan del templo, precisamente de la cuestión espiritual, hablando de lo mismo, que se alejan de las cuestiones espirituales y lo hacen a como ellos quieren, a como ellos empiezan a instituir a sus propios sacerdotes, a sus propios modos de yo adoro a mi manera, yo lo hago como quiero y vivo como quiero. Pues se les mandó varios profetas, pero pues no hicieron caso. Y resulta que pues les llegó los invadieron, ¿no? Y se fueron esclavos a Siria, en donde pues fue destruida su identidad, como aquí, o sea, fue destruida su identidad, se paganizaron y al final de cuentas pues se dispersaron por toda la tierra, perdiendo identidad, que ahora pues es el tiempo también curiosamente de que están regresando muchos de ellos a sus raíces hebreas, ¿no? Mucha gente está recuperando sus raíces. Es que es el tiempo, amigos, es el tiempo para todo ese tipo de pueblos y todo ese tipo de profecías y todo tipo de historias. Entonces, paralela de nosotros. ¿Qué pasa con el reino del sur de Israel? Pues también la empieza a regar, se empieza a corromper, empieza a pervertirse, y se le mandan profetas y que alíñate, que ponte en cintura y regrésate al corral y no te manches y no la riegues. Pero como era la promesa de que iban a ser el remanente, pues sí la regaron, pero después se arrepintieron, pero ellos cayeron, ellos fueron invadidos por Babilonia, ¿no? Y pues es cuando se van a Babilonia, pero las reglas de Babilonia eran diferentes a las de Siria, que le hacían como, hagan de cuenta que los de Siria le hacían así como nos hicieron aquí Porfirio Díaz, ¿no? O sea, los invasores como España, que mezclaron a los yaquis con los chinos y para que se perdieran las identidades, destruyeron familias. Así eran los sirios también, o sea, las mismas prácticas siguieron los españoles, los invasores. Mataron a muchos, así eran los sirios, pero los babilonios no eran así. Ellos cuando dominaban y ganaban a alguien los llevaban presos, pero eran como esclavos, o sea, ellos les servían, los vencidos les servían a los babilonios, ¿no? Nabucodonosor, en los tiempos de Nabucodonosor el grande, bueno, no los mataban, nada más los llevaban presos y ellos tenían que servirles, pero les daban una comunidad aparte para que ellos siguieran sus costumbres, no perdieran su identidad. Entonces por eso el reino del sur, aunque fue esclavo, después se arrepiente, porque ellos sí se arrepienten porque era la promesa que iba a ser ver un remanente para que no se perdiera como la cultura, ¿no?
Entonces ellos se arrepienten y pues no pierden su identidad, pero son los tiempos en que pues Daniel, ¿no? El profeta Daniel que le descifra el sueño al rey Nabucodonosor, pero no porque Daniel era un machuchón, sino porque pues era su tiempo y pues no tenían que ser destruidos. Entonces pues el creador, ¿no? Por quien se vive, le revela a Daniel el sueño, porque ya los iban a matar, porque ninguno de los brujos de Nabucodonosor le podía, pues es que al rey se le había olvidado tanto el sueño y no sabía la interpretación. Entonces los brujos tenían que decirle tanto el sueño como su interpretación, y ellos decían, no, pues no invente, nadie puede hacer eso, ¿quién puede hacer eso? Nadie puede, no. Entonces el rey se enojó y dijo, pues órale, cuello a todos y sácale, pues ya los iban a echar al plato todos. Entonces Daniel y sus compañeros, que también, pues también judíos que le servían al rey, se enteró de que los iban a matar porque estos inútiles no habían podido descifrarle al rey, ¿no? Entonces ellos hicieron su oración, plegarias, y entonces se le fue revelado toda la famosa profecía de Daniel, ¿no? Al rey Nabucodonosor, en donde se marcan todos los reinados que iban a haber en la historia de la humanidad, empezando por el de Nabucodonosor, luego los medo-persos, luego griegos, luego los romanos, ¿no? Y luego que va a ser el más largo y más frío y más de hierro, ¿no? O sea, más fuerte, más malo, la Inquisición, todo eso, ¿no? Y luego pues los tiempos que estamos viviendo ahora, una mezcla de gobiernos que según que muy unidos, pero a la mera hora se sacan la lengua y que no nos unimos y que no somos cuates, y shalala, lo que estamos viendo, ¿no? Y luego viene el periodo mesiánico, en el que pues un periodo de paz, y que pues es lo que estamos como esperando, esta transformación que nos lleve a un periodo de paz, ¿no? Bueno, entonces resulta que así pues en nuestro pueblo pues sucede casi paralelo. Entonces, bueno, con los yaquis ya ven que todo lo que sufrieron, lo mismo, ¿no? Y como que yo veo muchas cosas paralelas. Yo hasta luego digo, ay, nos copiaron. Nos copiaron. Pero bueno, es interesante, ¿no? Conocer, por eso me gusta estudiar así como que varias filosofías, porque puedes hacer como, te digo, vas armando todo el rompecabezas y como que tiene sentido, ¿no? Como que va agarrando sentido y vas entendiendo muchas cosas, que les digo que a pesar que históricamente pues tienen mucho que ver. Entonces, así también aquí como rompieron y transgredieron pues las normas, vamos, pues obviamente pues les llegó la consecuencia. Pero pues como estos prianistas, esta gente que super rompió todas las reglas, pues obviamente su duración fue menos, solo 500 años, ¿no? O sea, realmente para la historia del universo y de la humanidad 500 años es nada, ¿no? Entonces realmente porque ese tipo de sistemas, ¿no?, que conocemos como neocoloniales o neoliberales, pues no duran, generalmente no funcionan, no duran, comprobadísimo de que son la peor forma, pero es que podemos esperar pues Europa no es tan antiguo como nosotros. De hecho, ¿qué creen? Fíjense, y Europa es el único que no construyó pirámides. Todas las civilizaciones antiguas construyeron pirámides que no eran, y luego resulta que Europa es el que dice para qué servían. Ahora se las dio de muy sabio, y que eran para que adoratorios, y que para tumbas, y que para el dios de no sé qué, puro chisme. Si Europa, díganme una pirámide de Europa, no hay. Y las culturas antiguas todas tienen sus pirámides o sus centros de estudio, de adoratorios, pero vamos, más bien son como de estudio. Por ejemplo, los egipcios, ¿no? Son el segundo lugar, el país en segundo lugar en pirámides, ¿no? El Anáhuac, simplemente aquí en el Anáhuac, el INA, el Instituto Nacional de Antropología, tiene registradas como al público 186 zonas pues arqueológicas, y cada una tiene un montón de pirámides. Egipto tiene 110 pirámides. Todas las culturas ancestrales crearon pirámides, ¿no? Los Andes, ¿no? O sea, toda
todo el continente tiene pirámides. Hay vestigios hasta en Estados Unidos, hasta creo que hasta en Canadá hay, en Estados Unidos hay también. Los Tolán, se llamaban Tolán, no pirámides ni zonas arqueológicas, no. Eran Tolán, eran centros de estudio. Y pues bueno, amigos, ya se acabó el segundo video y todavía ni siquiera he avanzado. Creo que esta serie va a estar muy larga, pero bueno, creo que está interesante, ¿no? Pues aquí le dejamos y yo pues ya casi termino. Miren, ya casi termino. Ya ahí vamos, a ver si ya para el otro capítulo ya lo termino. Entonces vamos a la parte número 3, o sea, esta fue la 2 y vamos a la 3, ¿vale? Bye.